Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta, la que es la primera emisión de Padilla en América. Por supuesto, lo saluda Alberto Padilla y usted nos está siguiendo a través de infobae.com. Estoy muy complacido, muy contento con este bonito proyecto, con un muy buen experimento, único en América Latina. Esta es la primera vez que un sitio de internet está dando el paso para transmitir online, live stream o en vivo. Ciertamente es la primera vez que lo hago yo o lo hace conmigo Infobae. Y esta es una manera en la que este sitio, en la que nosotros, Infobae, junto conmigo, estamos tratando de llevarle a usted la información económica y financiera que usted está acostumbrado en vivo, pero también on demand, porque, puesto que se queda grabado con todas las características de la Internet, a través de la Internet en su pantalla de computadora. Y finalmente creo yo, y estoy convencido que nos estamos adelantando a lo que va a ser el futuro de cómo va usted a recibir la información a través del televisor. Usted, yo estoy convencido de nuevo, usted va a seguir recibiendo la información a través de su televisor, pero ya no en la manera en la que usted está recibiéndolo, en términos de que no será por señal de televisión o por cable, sino que todo será por internet. Y de ahí que yo estoy en este asunto del internet desde hace un tiempo, y como parte de mi esfuerzo de penetrar en la internet, ahora en este día comienza este esfuerzo diario a través de Infobae, aquí de transmitir en vivo por internet, por infobae.com todos los días. Bueno, vamos a, este será un programa obviamente de información financiera. Todos los días estaremos a esta hora y vamos a comenzar con el reporte de bolsa. Los mercados cerraron hace unos minutos, los mercados concretamente Wall Street, y fue un día positivo. Voy a presentar a alguien que usted deberá acostumbrar a verlo a través de este programa. Y Daniel Stico, él es editor de Infobae.com y él lleva el pulso de lo que está sucediendo en los mercados. Daniel, bienvenido, me da mucho gusto saludarte y adelante con tu reporte. Igualmente, Alberto, buenas tardes. Bueno, hoy fue un día que sigue dominado por los temores, las dudas que genera el abismo fiscal, y surgieron noticias provenientes de Estados Unidos que indicaban que los republicanos estarían dispuestos a negociar con el presidente Obama en la medida en que baje el gasto, estarían dispuestos a discutir impuestos. Y eso obviamente repercutió en una mejora del índice líder de la bolsa de los Estados Unidos, el Dow Jones, que terminó con una suba del 0,58%. Eso también arrastró en la misma dirección positiva al Nasdaq y al Standard Poor's 500, que subieron 0,49 y 0,43% cada uno. Acá en Buenos Aires, por el contrario, todavía siguen las dudas sobre las negociaciones con los holdouts, con los bonistas que no entraron al canje, y la bolsa siguió en terreno negativo. Bueno, Eh, excelente, muchas gracias Daniel Stico, editor de economía de Infobae.com. Te agradezco mucho y nos estamos viendo aquí en cada una de estas transmisiones de Padilla en América. Muchas gracias. Va a ser un gusto, Alberto, gracias a vos. Gracias. Bueno, a ver, el tema, vamos a tener un tema central en esta ocasión. Y déjeme digo una cosa, obviamente este programa Infobae está basado en Argentina, yo estoy basado en Estados Unidos, pero esto se trata de que sea un programa para todo el mundo de habla hispana, para toda Latinoamérica. Habiendo dicho eso, déjeme le digo una cosa. Yo, si usted me ha seguido continuamente, en Argentina me han seguido. Yo, la última vez que estuve en este hermosísimo país de Argentina fue en marzo pasado. Y yo ahí lo dije y lo he venido repitiendo. Argentina es un país único. Por supuesto que es un país único en muchos campos, de muchas maneras. Es un país único también, y a esto es a lo que me refiero en esto, es un país único en su economía, porque Argentina es el único país que está sufriendo de los problemas económicos que está sufriendo. Y para mí es importante, y fue importante decir este mensaje en marzo cuando fui, porque yo tenía la impresión de que los argentinos, cuando menos en marzo, mientras que tenían conciencia de que el país tenía fuertes problemas económicos, siempre me pareció a mí que ellos pensaban que el resto de América Latina tenía los mismos problemas económicos, y esto de ninguna manera es así. Los problemas económicos en general
se acaban una vez que uno sale de Argentina cuando voltea a otro lado. Y eso incluye a Bolivia, y incluye a Chile, y incluye, por supuesto, a Uruguay, cualquier país que colinda con Argentina. Y de hecho, Latinoamérica en general se ha vuelto una región bastante aburrida en términos de información financiera, porque en general es una región que va bastante bien en términos de estabilidad y crecimiento, y de ahí de nuevo que Argentina es un país único. Habiendo dicho eso, desde entonces, yo creo que desde marzo la situación en general se ha deteriorado bastante en Argentina. Creo yo que el hecho de que el país es único en este sentido ha trascendido, ha traspasado ya a los argentinos. Creo en este momento que ya los argentinos ya tienen conciencia de que efectivamente lo que les está pasando es único. Y bueno, en ese sentido, pues ahora resulta que Argentina pareciera que está en riesgo importante de hacer un default luego de haber perdido un juicio sobre un grupo de inversionistas que no aceptó la negociación o la quita negociada que Argentina le estaba ofreciendo después de haber hecho el default en 2002. Le voy a leer un par de notas que son las últimas al respecto y después vamos a las entrevistas que tenemos hoy preparadas a este respecto, porque me parece que es una noticia bastante importante. Primero, déjeme le leo que un juez de Nueva York ordenó que Argentina deposite ese dinero, que son 1.300 millones de dólares, para pagar a acreedores con bonos incumplidos. Argentina, por supuesto, considera la decisión injusta y dice que obstaculiza cualquier reestructuración de deuda. Argentina dijo que presentó a una corte de apelaciones de Nueva York un pedido con carácter de urgente para que suspenda esta orden previa de un juez que dictaminó que el país debía pagar estos 1.300 millones a tenedores de bonos incumplidos. La semana pasada, el juez de distrito Tomás Griesa ordenó que este país, Argentina, deposite ese dinero antes del 15 de diciembre, de ahí la urgencia de todo este asunto, porque es antes del 15 de diciembre, para pagar a acreedores con bonos incumplidos en el 2002 que rechazaron participar en 2 reestructuraciones de su deuda en el 2005 y en el 2010. Hasta aquí esta nota. Hay otra importante que también se deriva de esto, y es la agencia calificadora financiera Fitch, o Fitch Ratings, bajó el martes 5 escalones la nota de deuda soberana de Argentina de B a C y consideró probable un default del país que acaba de ser condenado en Estados Unidos a pagar 1.330 millones de dólares a fondos especulativos, dice la nota. En el resto del mundo se le conoce como pues fondos buitres. Por cierto, que hay una entrevista también al respecto que preparé para ustedes en el sitio mío de internet, que es economiayfinanzas.net. Bueno, vamos a hablar de esto y para eso están con nosotros 2 expertos en esta materia, 2 amigos míos, 2 personas que yo admiro muchísimo. Está con nosotros desde Washington don Claudio Loser. Él es actualmente economista independiente, pero trabajó por mucho tiempo en el Fondo Monetario Internacional. Y desde Buenos Aires se nos une también Darío Epstein, analista, usted lo conoce bastante bien, que continuamente ha colaborado, bueno, pues ciertamente conmigo y en las transmisiones que yo he hecho en diferentes plataformas. Y me gustaría saludarte y platicar contigo primero, mi querido Darío Epstein, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, afortunadamente, buenas tardes, gracias por acompañarnos ahora por esta, tan solo una plataforma más, Darío. No, aparte, ansioso de escucharlo a Loser, así aprendo un poco más del tema. No, Loser lo dejo para un ratito más porque Loser siempre exactamente tiene cosas bastante interesantes que decir y Loser tiene mucho más experiencia dentro de él como economista que la que pareciera en los años que lleva vividos en este mundo. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de esto, Darío, porque tú acabas de escribir, tú hace unos días, un par de días, escribiste acerca de los escenarios posibles y de hecho de cómo Argentina podía evitar un problema mayor en este asunto de lo que estábamos hablando, de lo que ordenó el juez Griesa en Nueva York. ¿Por qué no nos hablas acerca de cuál es tu posición a este respecto? Mira, Alberto, lo que hice yo fue salirme un poquito de la esfera legal, porque si tú te ciñes simplemente a lo que es el marco legal o regulatorio del problema, la posición argentina podría ser en este momento débil y en particular atento a la falta de tiempo que hay en lo que hace a apelaciones y procesos judiciales. La situación podría ser un poquito más compleja de lo que parece. Sin embargo, mi posición, mi planteo va más al trasfondo de la situación,
no a lo legal, sino a lo justo y a la situación del mundo, que es lo que estamos viviendo hoy, que todo lo que es el shadow banking está siendo muy cuestionado y todavía no se ha regulado, y estos fondos se operan comprando bonos de países o de empresas o operan con acciones, ya sea apostando a su caída, que operan sobre determinadas empresas o países. Están con muy mala reputación y muy mala percepción dentro de lo que son los reguladores en el mundo, y creo que es que por ese lado Argentina puede conseguir cierto apoyo de tipo político a los efectos de lograr algún tipo de solución lógica para este problema, teniendo en cuenta que el 93% o casi 93% de los tenedores de deuda aceptaron la oferta, y teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado luego de la crisis del 2008. No es lo mismo mirar esto en el 98 o en el default de deuda del 2001-2002 que mirarlo hoy. Esta es la postura mía, es claramente no hace al espíritu o a la letra escrita, sino hace a la lógica de lo que está pasando hoy en el mundo. Pero dime una cosa, Darío, ¿quiere esto decir, bueno, primero que nada, para aclarar, los fondos buitres, famosos como se les llaman, o cualquier otro nombre que le podamos poner, primero, para aclarar que son perfectamente legales, y hay quien diría que de hecho son hasta necesarios porque le ponen liquidez al mercado y una serie de cosas. ¿Tú estás de acuerdo con estas dos aseveraciones? Bueno, que son legales sí, y que le ponen liquidez al mercado, dudo. Acuérdate que ellos están trabajando sobre situaciones donde ellos están entrando en situaciones ya de distrés, o sea que difícilmente puede decir que hagan liquidez, pero el negocio de los fondos buitres está perdiendo sentido ya desde el 2005, que todas las emisiones de deuda salen con dos cláusulas. Una fundamental, que son las de las mayorías agregadas, es decir, que con un porcentaje de un 80-85% de bonistas que acepten un canje, eso obliga al resto de los bonistas. En el momento cuando Argentina emitió su deuda, este tipo de cláusulas no existían, y es más, no se agregaban bono por bono, sino que cada emisión de bonos realizaba su mayoría a los efectos de determinadas decisiones. Hoy ya, en este caso, no estaría aplicando, es decir, los fondos buitres pierden sentido como negocio. Ya. A ver, déjame integrar a esta plática a don Claudio Loser. Don Claudio, ¿cómo está? Me gusta saludarlo ahora por esta plataforma. Un gran gusto, he tenido algunos problemas técnicos que creo que se han solucionado. Señor Claudio Loser, su experiencia, su presencia y sus palabras superan cualquier problema técnico que nosotros podamos tener en cualquier parte del planeta. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias, señor Claudio Loser. A ver, dígame una cosa, usted está en Washington, usted es vecino ahí de todo tipo de power players. Usted es un power player, pero ya hablando ya como experto usted en la materia, yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué esto es tan importante con Argentina? Ya Argentina ya hizo un macro default en el 2002 y salió, bueno, por lo menos por 10 años relativamente bien. ¿Cuál sería el problema en que entrara en otro default? Bueno, realmente acá es un tema importante. Es verdad que los así llamados fondos buitres, los holdouts, tienen menores negocios ahora porque desde el año 2005, salvo Jamaica, no han habido nuevas emisiones de bonos que no tengan esta cláusula de mayoría relativa. Sin embargo, cuando la Argentina hizo estos contratos, cuando cayó en default, estaban los otros contratos que son los que tienen validez. Así que yo creo que esto no va a tener tanto impacto sobre el resto de los países, pero sí, este es un tema respecto a la Argentina, y donde la Argentina no fue necesariamente el negociador, o el gobierno argentino no fue el negociador más efectivo, fue muy duro, pero yo creo que de alguna manera esto es un poco la consecuencia de las mismas acciones de los argentinos. Aparte del problema legal, que yo abogado no soy tampoco.
Pero la pregunta es, ¿qué está en juego para Argentina? Es decir, ¿por qué Argentina se preocupa? ¿Por qué, si ya hizo un default macro en 2002 y en teoría no le pasó nada, por qué ahora de pronto se le pone tanta atención a este asunto y pareciera que el propio gobierno argentino está preocupado también? Bueno, yo creo que hay que verlo en el contexto del comportamiento de Argentina. Hay que pensar que está bien, tuvo un default, funcionó razonablemente bien el hecho de que 93% de los bonistas entraron en el canje, es muy importante, pero quedaron 7% afuera. Pero el tema es que Argentina, aparte de ese contrato, no ha cumplido con una serie de otras obligaciones. No ha cumplido con las obligaciones que tiene con el Club de París, que son, digamos, depende cómo se calcula, entre 7 y 10 mil millones de dólares. También tiene los juicios arbitrales del Banco Mundial, donde tampoco ha hecho caso a los resultados. Y el tercer elemento es el hecho del doble discurso. Yo creo que acá hay un problema. Otros países han tenido estos problemas en el pasado, cuando había también 100% de necesidad de voto, y a mi juicio el problema es que Argentina dijo no voy a pagar, y de alguna manera se puso en un rincón debido a eso. En vez de esperar, acá hay un problema táctico, un problema quizá estratégico, pensando en la reacción interna por parte del gobierno y por parte de la población. Estaban muy preocupados de eso y no pensaron que podía llegar a esta situación, y porque estaban diciendo no pagaremos, en vez de decir nosotros no creemos que tenemos que pagar, yo creo que hubieran hecho un discurso distinto, el resultado hubiera sido distinto, y lamentablemente esto es como yo lo veo. Es muy interesante lo que está diciendo, y me permite, déjeme, me quedo un poquito más con usted, don Claudio, porque efectivamente los análisis por parte de los observadores externos no argentinos, si fuera de Argentina, son que las declaraciones, hay que decirlo claramente, las declaraciones emitidas desafiantes por parte tanto de la presidenta de Argentina como del ministro de Finanzas, de acuerdo a sus analistas, fue lo que empeoró el sentimiento y la determinación del juez. ¿Usted está de acuerdo con esto? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que el juez estaba enojado antes, pero en este caso fue las declaraciones que llevaron, quizá haya sido la gota que rebasó el vaso, pero realmente estas declaraciones, no pagaremos, cuando estamos diciendo, se fue a segunda instancia, se volvió al juez, el mismo juez dice, miren, ustedes pueden ir a segunda instancia, lo que pasa es que tienen que poner lo obligo a poner los depósitos para demostrar de que ustedes están dispuestos a cumplir si ustedes pierden. Y ahí es realmente culpa de las declaraciones. O sea, evidentemente en un campo que estaba totalmente preparado para una reacción negativa respecto de la Argentina. Y mire, don Claudio, que usted ha sido víctima de las declaraciones incendiarias por parte de gobiernos anteriores y también de los actuales de Argentina. Me dan algunos golpes por ahí y yo también he podido contestar, pero realmente pienso que una cosa es en el diálogo político, donde uno tiene filtros, pero cuando estamos hablando de la justicia, los abogados tienen una forma de actuar distinta, que a mí siempre me sorprende. Claro, yo tengo familiares cercanos a abogados, entonces me he tenido que acostumbrar, pero donde dicen, no, usted tiene que decir lo que le preguntamos, no lo que a usted se le ocurra. Y claro, creo que acá ha pasado algo parecido. Déjeme un momentito, vuelvo con usted, don Claudio Loser. Darío Epstein, dime una cosa, tú que estás en Buenos Aires, ¿cómo está el ambiente dentro del gobierno de Buenos Aires? No sé si tú puedes decirme si están ellos preocupados o no, pero la pregunta que te hago es, ¿deberían de estar preocupados?
Bueno, claramente deberían estar preocupados. Lo que dijo el doctor Loser es impecable, incluso el fallo del juez de Luisa menciona que parte de su decisión está basada en las palabras de la presidenta del país, del ministro, que no van a pagar ni un centavo. O sea, deberían estar preocupados porque es muy complejo la opción de volver a caer en un default. Llámalo técnico, no, pero es muy complejo porque encima tenemos cláusulas dentro de lo que es el alcance original, que dice que cualquier mejora que se ofrezca a cualquier bonista deberá ser extendida al resto de los bonistas. Entonces, no sé si esas cláusulas aplican o no en el caso de que no sea una oferta voluntaria, sino una oferta, o sea, una obligación judicial. Eso es cuestión materia de abogados, pero claramente abriría otra brecha legal en el canje original de Argentina. Ahora, ¿cuál, eh, a ver, ¿cuáles son los escenarios? Es decir, ¿tiene Argentina esta plata para pagarla? Eh, ¿Crees que le vayan a extender el plazo o que le vayan a perdonar? No pareciera que le van a perdonar. Bueno, O va a mira, entrar en default. a ver, Alberto, ¿cuáles son los escenarios que yo veo más fáciles hoy? Idealmente Argentina podría, a ver, si lograra Argentina mantener lo que se llama el stay, o decir una orden de un amparo de la Cámara o una orden de innovar, ese sería el escenario ideal hoy, porque en 2014 vence esta cláusula de igualdad a todos los bonistas, punto primero. Si no lograran eso, y podría no lograrse porque el tiempo es muy corto, Argentina siempre tiene la opción de dar una fianza o algún depósito por estos 1.300 millones de dólares, que no implica pagar a los holdouts, sino simplemente implica que en caso de perder va a honrar la sentencia. Por eso, Argentina todavía tiene algunas opciones, aún en el escenario de que no le den el stay o el mantener la situación actual y lo obliguen a hacer el depósito. Después, por supuesto, siempre hay un montón de opciones como cambiar el agente de pago o la jurisdicción, pero eso ya implicaría defaultear las condiciones de emisión de los bonos de los títulos del canje, que dice claramente que va a ser jurisdicción New York. Entonces, todas las demás alternativas ya son complejas, difíciles y no evitarían, por lo menos por un periodo de tiempo, entrar en algún tipo de default. Entonces, lo que sí tú, esta es pregunta que te hago. Argentina no desea, no quiere y no debería entrar en default. No, Argentina no desea, Argentina tiene los fondos para seguir pagando el canje, Argentina tiene los fondos para pagar estos 1.300 millones de dólares en carácter de depósito o de fianza. Aclaremos que no sería un pago a los holdouts ni a los fondos buitres. Y no veo voluntad de pago en Argentina, veo voluntad de seguir adelante. No veo voluntad de un acuerdo con los fondos buitres, fue expresado de esta forma por sus autoridades, pero bueno, ante esta situación creo que debería analizarse, seguir apelando, si hace falta poner una fianza, y llegar a la Corte Suprema, que yo creo que, aun cuando la Corte Suprema de Estados Unidos toma muy poquitos casos por año, menos de 100, creo que este podría ser un caso interesante, podría ser un leading case a los efectos de lo que puede venir a futuro, aun cuando ya hay cláusulas de supermayoría o agregación de mayorías a los efectos de futuras emisiones, pero muchas de las deudas emitidas por algunos países europeos todavía conservan las mismas cláusulas. Ya, don Claudio Loser, me interesa muchísimo la opinión que usted tiene, no nada más por su experiencia, sino por donde está usted ubicado. De todo lo que hemos hablado acá con Darío acerca de las intenciones y aspiraciones y conveniencias de Argentina, etcétera, ¿tiene algún comentario? Sí, lo primero que tengo que decir es que yo tengo diferencias de opinión muy serias con el gobierno argentino respecto de sus políticas. Pueden ser, ellos pueden tener sus razones, yo puedo tener mis razones diferentes, pero fundamentalmente yo no creo que el gobierno argentino sea irracional. El gobierno argentino no quiere entrar en un gran lío que le desarme lo que han hecho durante los últimos 7 años. Y en ese sentido, yo creo que en este momento están empezando a entender
que tienen la situación en contra y que van a tener que operar de acuerdo a supuestos diferentes, y eso es, yo creo que eso es muy importante. Ahora, puedo equivocarme, pero fundamentalmente pienso que la Argentina no tiene interés en entrar en cesación de pagos o default respecto de estos bonos. Creo que sería muy costoso. Por otro lado, mi experiencia me dice que no hay nada mejor que una negociación, que en el mundo financiero no hay enemigos. Puede ser que en el mundo político hay enemigos, pero en el mundo financiero hay intereses diferentes. Y creo que el gobierno argentino tiene que sentarse a negociar. Puede ser que los fondos buitres o los holdouts, Elliott o lo que sea, sean poco, o sea, no sean muy agradables para negociar, porque son muy duros, ellos quieren sacar la mayor cantidad de dinero posible, pero fundamentalmente pienso que la Argentina en este momento se encuentra con que esta es la realidad. Tiene que hablar con esta gente, tiene que ponerse de acuerdo porque está en una situación insostenible. Por otro lado, yo creo que los fondos buitres negociarán muy duro, pero también tienen bastante que perder. Y si y voy a hacer un paralelo muy enojoso, si en el conflicto entre la Franja de Gaza y el Estado de Israel, que se odian profundamente, llegan a un cese de fuego y hablan de posibilidades, yo creo que en esta situación, que es mucho menos grave y donde Argentina tiene el dinero, se puede llegar a una solución. Interesante. Déjame, te voy a hacer esta pregunta de un Twitter que llegó y espero que Darío nos esté escuchando porque le voy a hacer la misma pregunta. Dice, él es editor de Reuters, Jamie McGeever, y él tuitea, a menos de que el gobierno de Estados Unidos se despierte a esta crisis de deuda de Argentina, el marco para la reestructuración de deudas soberanas ordenadas y financiamiento global está en riesgo. Me sorprendió a mí esta opinión, pero yo quisiera saber, ¿tú qué opinas, mi querido Claudio Veloso? Yo opino que es exagerado. Primeramente, lo que pienso es que cuando salió el fallo respecto de Argentina, los mercados no mostraron un shock muy grande. O sea, en última instancia, este es el test fundamental. Puedo estar equivocado, pero me parece que no hubo una situación donde los otros bonos perdieron valor. Fueron los bonos argentinos los que perdieron valor. Y en ese sentido, yo creo que si hay una negociación de buena fe, porque la Argentina cuando entró en default lo hizo porque no le quedaba más alternativa. Yo creo que no había posibilidad alternativa. Pero yo creo que una vez hecho esto, realmente el hecho de que en Argentina haya habido esta posición unilateralista, por un solo lado, por el lado de Argentina, comparado con lo que sucede en países como Grecia, que es digamos, donde se dice que pueden pasar estas cosas, o quizá en Portugal, Irlanda y España, yo creo que la situación es muy difícil porque en los otros países hay una intención de encontrar una solución razonable de negociación, que por supuesto la mejor negociación es donde ambas partes están disconformes, pero en este momento no veo esa situación en Argentina. Darío, ¿escuchaste el tweet de James McGeever? ¿Qué opinas de eso? No lo escuché bien, Alberto. ¿Puedes decir esta Dice que Jamie McGeever, que es editor de Reuters TV, por cierto, él dice, a menos que el gobierno de Estados Unidos se despierte a la crisis de deuda de Argentina, o crisis de bonos de Argentina, el marco para la reestructuración de deuda y financiamiento global ordenado, el marco para esto ordenado está en riesgo.
A ver, es compleja, es difícil entender la pregunta. Por ahí Twitter no ayuda porque tiene pocos caracteres. Escuché sí la respuesta del doctor y me pareció muy acertada, pero sí creo que Estados Unidos debería tomar el toro por las astas en la medida que sea posible, porque creo que es muy importante una definición más de tipo político que legal. Si tú atiendes a la letra chica de los contratos, es probable que los fondos que están haciendo juicio tengan razón basado en el momento que se hicieron los documentos que se firmaron y las responsabilidades asumidas. Pero sí creo que puede haber un tinte político que pueda empezar a cambiar, eh, que sea un leading case el de Argentina que pueda marcar rumbo para otros lugares. Ahora, no sería tan extremista que si la política de Estados Unidos no se entromete en la cuestión argentina, eso va a afectar la reestructuración financiera mundial, porque desde el 2005 hay cláusulas nuevas. Esta cláusula de los superagregados o mayorías o supermayorías, esta cláusula ha venido justamente a dar por tierra el negocio de los fondos buitres. Es decir, que va a ser muy difícil corner o arrinconar a un emisor de deuda soberano en la medida que sus abogados hayan hecho bien los deberes y las cláusulas en los prospectos de emisión estén bien puestas. Claro, bueno, Darío Epstein desde Buenos Aires, te agradezco muchísimo tu análisis y tu tiempo y muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo a don Claudio Loser desde Washington, les agradezco muchísimo la buena intención y el apoyo que siempre han tenido para conmigo y conmigo para el público en general. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por esta posibilidad que tienes de conectarte con todo el público latinoamericano. Con su apoyo siempre. Gracias. Gracias, Alberto, y siempre innovando en tecnología. Sí, siempre, siempre. Muchas gracias a ambos. Bueno, les recuerdo también que este programa no nada más es para Darío Epstein y para Claudio Loser, sino para todos ustedes que nos escuchan, porque todos ustedes, al ser internet, van a poder participar. De hecho, la intención de Padilla en América es que sea un programa netamente interactivo y que ustedes puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios, y ya daremos tiempo para integrarlos a esta charla por supuesto, conmigo y también con los invitados. Y así llegamos al término de la primera emisión de Padilla en América, la primera de muchas más, de manera diaria, a esta misma hora. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Obviamente este programa Infobae está basado en Argentina, yo estoy basado en Estados Unidos, pero esto se trata de que sea un programa para todo el mundo de habla hispana, para toda Latinoamérica. Habiendo dicho eso, déjeme le digo una cosa. Yo, si usted me ha seguido continuamente, en Argentina me han seguido, yo la última vez que estuve en este hermosísimo país de Argentina fue en marzo pasado. Y yo ahí lo dije y lo he venido repitiendo. Argentina es un país único. Por supuesto que es un país único en muchos campos, de muchas maneras. Es un país único también, y a esto es a lo que me refiero en esto, es un país único en su economía, porque Argentina es el único país que está sufriendo de los problemas económicos que está sufriendo. Y para mí es importante, y fue importante decir este mensaje en marzo cuando fui, porque yo tenía la impresión de que los argentinos, cuando menos en marzo, tenían... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta, la que es la primera emisión de Padilla en América. Por supuesto, los saluda Alberto Padilla y usted nos está siguiendo a través de infobae.com. Estoy muy complacido, muy contento con este bonito proyecto, con un muy buen experimento único en América Latina. Esta es la primera vez que un sitio de internet está dando el paso para transmitir online, live stream o en vivo. Ciertamente es la primera vez que lo hago yo o lo hace conmigo Infobae, y esta es una manera en la que este sitio, en la que nosotros, Infobae, junto conmigo, estamos tratando de llevarle a usted la información todos los días. Bueno, vamos a... este será un programa obviamente de información financiera. Todos los días estaremos a esta hora y vamos a comenzar con el reporte de bolsa. Los mercados cerraron hace unos minutos, los mercados concretamente Wall Street,
y fue un día positivo. Voy a presentar a alguien que usted deberá acostumbrar a verlo a través de este programa. Y Daniel Stico, él es editor de Infobae.com y él lleva el pulso de lo que está sucediendo en los mercados. Daniel, bienvenido, me da mucho gusto saludarte y adelante con tu reporte. Igualmente, Alberto, buenas tardes. Bueno, hoy fue un día que sigue dominado por los temores, las dudas que genera el abismo fiscal, y surgieron noticias provenientes de Estados Unidos que indicaban que los republicanos estarían dispuestos a negociar con el presidente Obama en la medida en que baje el gasto, estarían dispuestos a discutir impuestos. Y eso obviamente repercutió en una mejora del índice líder de la bolsa de los Estados Unidos, el Dow Jones, que terminó con una suba del 0,58%. Eso también arrastró en la misma dirección positiva al Nasdaq y al Standard Poor's 500, que subieron 0,49 y 0,43% cada uno. Acá en Buenos Aires, por el contrario, todavía siguen las dudas sobre las negociaciones con los holdouts, con los bonistas que no entraron al canje, y la bolsa siguió en terreno negativo. Bueno, excelente. Muchas gracias, Daniel Stico, editor de economía de Infobae.com. Te agradezco mucho y nos estamos viendo aquí en cada una de estas transmisiones de Padilla en América. Muchas gracias. Va a ser un gusto, Alberto. Gracias a vos. Gracias. Bueno, a ver, vamos a tener un tema central en esta ocasión. Y déjeme digo una cosa, económica y financiera que usted está acostumbrado en vivo, pero también on demand, puesto que se queda grabado con todas las características de la Internet, a través de la Internet en su pantalla de computadora. Y finalmente creo yo, y estoy convencido que nos estamos adelantando a lo que va a ser el futuro de cómo va usted a recibir la información a través del televisor. Usted, yo estoy convencido de nuevo, usted va a seguir recibiendo la información a través de su televisor, pero ya no en la manera en la que usted está recibiéndolo, en términos de que no será por señal de televisión o por cable, sino que todo será por Internet. Y de ahí que yo estoy en este asunto del Internet desde hace un tiempo, y como parte de mi esfuerzo de penetrar en la Internet, ahora en este día comienza este esfuerzo diario a través de Infobae, aquí de transmitir en vivo por Internet, por Infobae.